Muy buenos días, les saluda su amiga y pastora Arlet Slay de Santa Marta, Colombia. Ruego a Dios que en esta mañana haga resplandecer su rostro en todos nosotros, tenga misericordia de nuestra familia, tenga misericordia de Israel, de Colombia y de todas las naciones. Gracias a nuestro gran Rey, a nuestro Dios, estamos reunidos en la misma unidad, en el mismo sentir, con fe, creyendo que Dios está en medio de nosotros, que Él es el invitado especial para compartir esa palabra poderosa que nos mantiene fuertes, que nos mantiene temerosos de Él, obedientes, porque la palabra renueva nuestro entendimiento, va cambiando nuestra manera de ver las cosas, la palabra nos transforma, la palabra nos sana. Y qué delicia estar escuchando la palabra que sale del corazón de Dios. Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque Él nos amó primero. Y estamos agradecidos porque siempre está manifestando su gracia, su favor sobre nosotros, y cada día estamos creciendo más y más en su gracia, porque por gracia fuimos salvos, por gracia se ha revelado su justicia a cada uno de nosotros. Por gracia nos reunimos todos los días con nuestro Dios, cuando oramos en la mañana, en el mediodía, en la noche o a cualquier hora. Eso es por gracia, por gracia. Por esa gracia estamos vivos, estamos saludables. Por su gracia tenemos deseo de contemplar su hermosura, de alabarlo, de bendecirlo, de escuchar su voz, de aprender de Él, porque Él es santo, bueno, Él es poderoso, Él es maravilloso, y nosotros lo adoramos, lo exaltamos, bendecimos su nombre, levantamos su nombre en esta gloriosa mañana. Aleluya, gloria a Dios. Estamos agradecidos con Dios porque Él ha hecho de nosotros su pueblo. Somos su iglesia, somos su pueblo escogido. Todos nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos hijos de Dios, nos adoptó. Tenemos la paternidad de Él, podemos confiar en Él, podemos estar seguros que Él no nos va a negar nada, que Él nos va a dar todo lo que le pidamos, porque lo hacemos conforme a su voluntad. Todo lo que le pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la respuesta a nuestras peticiones y podemos declarar: hecho está. Ese es nuestro Dios divino, nuestro Dios grande,
nuestro Dios poderoso. Somos un canal de la vida de Cristo. Somos sus amigos, sus elegidos. Aleluya. Llevamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos siervos de justicia. Somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre espiritual. Aleluya. Tenemos Padre biológico que nos dan todas las cosas que le pedimos, pero también tenemos un Padre espiritual. Dios es espíritu y nos da todo lo que nos hace falta en sus riquezas y en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, somos templo, morada de Dios. Su espíritu y su vida moran en nosotros. Estamos unidos al Señor y somos un espíritu con Él. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Somos nueva criatura. Estamos reconciliados con Dios y somos ministros de reconciliación. Todo esto que nos está hablando el Espíritu Santo está escrito en la palabra. Está en el Nuevo Testamento, en Gálatas, en Romanos, en Primera de Corintios, encontramos en Juan, es todo esto en Mateo que Dios nos está declarando en esta hora. Aleluya. Todos nosotros somos personas importantes para nuestro Dios. Dice que somos de alabanza para su nombre, que somos ofrenda grata, santificada por el Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Nosotros tenemos que recordar esto que el Espíritu Santo nos está hablando. Nosotros no somos personas normales. Nosotros somos personas que vivimos en otra dimensión, porque ya nosotros no andamos como anda el mundo, como andan las personas común y corriente, que andan en su carne, que andan dándole satisfacción a sus malos deseos. Nosotros ya no, antes éramos eso, pero Dios nos llamó de la oscuridad, de la potestad de Satanás, a la potestad de Dios, a su luz, y somos herederos de Dios porque somos sus hijos. Somos santos porque Él es santo. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Somos conciudadanos con la familia de Dios. Todos nosotros somos la familia de Dios. Aleluya. Hemos sido justificados en su sangre. Ya nosotros aquí en la tierra somos peregrinos, como extranjeros estamos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros como ciudadanos del cielo, ya sentados a la diestra de Dios, estamos sentados a la diestra de Dios, así dice la palabra. Somos la expresión de la vida de Cristo, porque Él es nuestra vida. Él dio vida a nuestra alma y Él vive en nosotros para expresar esa vida en nosotros. Y somos escogidos de Él, somos santos, somos amados, somos hijos de luz y no de las tinieblas, porque hay hijos de Dios que son los hijos de la luz, pero también hay hijos del diablo que son los hijos de las tinieblas. Nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra identidad y eso nos va a ayudar a conocer más a Dios, a obedecerle. Y si sigo hablando, no terminamos hoy, porque todas esas son bendiciones que Dios nos ha regalado. Por eso hay que adorarlo, amarlo, obedecerlo. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Eres tan bueno con nosotros. ¿Cómo no vamos a obedecerte? ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a escuchar tus consejos y aceptar la reprensión? Oh, gracias, Señor. Gracias por esta mañana hermosa. Gracias por cada oyente de este devocional. Gracias porque tú manifiestas tu presencia en cada oyente, en cada familia, en cada hogar. Gracias, Señor, porque solo tú puedes darnos toda la ayuda, todo el socorro que nosotros necesitamos. Hoy todos tenemos
seamos un sos para Dios. Hoy todos le pedimos a Dios que nos dé el oportuno socorro, que nos ayude en todo lo que nosotros necesitamos, que no hay necesidad de decírselo porque Él sabe todas las cosas. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Antes que se las digamos, ya Dios lo sabe todo. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que traiga un rema poderoso en esta mañana, que salgamos de aquí edificados, porque cuando Él habla, nosotros recibimos la palabra con alegría, con entusiasmo, porque le amamos y a Él le agrada y nos ayuda a que seamos esos hacedores de esa palabra que nos está hablando. Gloria a Dios. Abre nuestro entendimiento para las sagradas escrituras. Deseamos conocerte más a través de esta palabra viva. Gloria a Dios. Ya hemos dicho que los salmos son oraciones hermosas, poderosas, que nos ayudan a la edificación de nuestra vida espiritual. Y Dios nos enseña a orar a través de esos salmos. Hoy el Señor nos ha regalado un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hizo David cuando pecó, porque él también tuvo una debilidad y pecó codiciando una mujer ajena. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 51, versículo 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista en este versículo 1 le está pidiendo a Dios que le borre su pecado por esas misericordias, por esa multitud de piedad, que le quite ese pecado, que lo perdone. Le está pidiendo perdón a Dios. Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Tú eres un Dios compasivo. No tomes en cuenta mi maldad, no tomes en cuenta mis pecados. Le está suplicando, está arrepentido de haber pecado con Dios. Por eso es una oración de arrepentimiento que nos sirve a todos nosotros de modelo cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos contra Dios. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios primeramente, contra Él. Estamos pecando porque Cristo se hizo pecado en un madero, fue muerto en una muerte de cruz para quitar el pecado a través del sacrificio, de ofrecerse como sacrificio a Dios. Y en su carne, cuando le pusieron esa corona de espina, esos clavos en las manos, en los pies, estaba dando su vida para quitar el pecado en su cuerpo por amor a nosotros, para que ya no vayamos a pecar nunca más, porque eso fue lo que hizo Cristo. Por eso este salmista le está pidiendo a Dios con humildad. Aquí resaltamos la humildad. Mire, humilde, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. El humilde es el que reconoce que ha pecado. Borra mis rebeliones. Quiere decir, perdona mi pecado. Rebelión es pecado. Toda rebelión es pecado, porque la rebelión es desobedecer a Dios, levantarse en contra de Dios. Cuando Dios te dice, calla,
guarda silencio en algunos momentos y tú hablas, eso es rebelión, porque Dios te está dando la orden que te quedes calladito. Entonces haces lo contrario, deja de insultar, deja de humillar, deja de pelear, pero tú te enciendes más en pelea, en ira. Estás siendo rebelde, no estás siendo obediente. En este primer versículo se ve la humildad del salmista David. Reconoció su pecado, que ha sido grande delante de Dios. Ha pecado contra Dios y contra el cielo. Y esa humildad lo lleva al versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire, todavía no había muerto Cristo. Por eso le estaba suplicando así. Ahora nosotros no podemos decir lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado, porque lo que hizo Cristo al morir fue quitar el pecado de raíz, cortar con el pecado. Por eso cuando Cristo murió y resucitó, expió nuestros pecados, justificó nuestros pecados, lavó nuestra maldad, perdonó nuestros pecados. Mire, nos expió nuestros pecados, nos justificó, nos limpió, nos santificó, nos lavó con su sangre que derramó. Eso lo pedía el salmista porque todavía Cristo no había muerto. Lávame más y más de mi maldad. Si nosotros hoy le decimos a Cristo, lávame más y más de mi maldad, Cristo va a decir, pero si eso fue lo que yo hice hace 2024 años, lavarte de tu maldad, quitar el pecado, ya le quité la fuerza al pecado, ya no tiene esa fuerza el pecado en ti. Ya eso fue lo que hizo Cristo, quitarle ese poder incontrolable que cuando se te metía una cosa en tu corazón lo hacía. Eso lo hizo Cristo, quitarle el poder, esa fuerza que te empujaba a pecar, que te empujaba a hacer lo malo. Ya Cristo dejó sin poder el pecado, lo destruyó la fuerza que nos hacía pecar. Por eso ahora que nosotros conocemos esta verdad, ya no fumamos, porque ya sabemos que el Espíritu Santo que vive en nosotros no fuma. Ya no bailamos, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros no baila champeta, no baila como es esa música mundana. No, ya nosotros danzamos con alabanzas que exaltan la gloria de Dios, que exaltan el nombre. De pronto te has preguntado, pero ¿por qué las personas que dicen que son de Cristo, por qué no bailan en las fiestas esas? Porque el Espíritu Santo no baila en esas fiestas del mundo, porque el Padre dice que el que ama al mundo no tiene el amor de Dios, porque Dios, aunque estamos viviendo aquí en el mundo, nos dice que no somos de este mundo. Imagínense, ¿quién va a querer ser de este mundo? Como está este mundo perdido, todo a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. ¿Quién va a querer ser del mundo? Dios nos dejó aquí en el mundo para hacer testimonio a aquellos que todavía no han salido del mundo. Aunque vivimos en el mundo, porque es necesario hacerlo hasta que Dios quiera, no somos de este mundo, porque el amor de Dios no está en este mundo. ¿Cómo? ¿Qué va a estar en este mundo? ¿Cómo matan por un celular? ¿Cómo atracan? ¿Cómo está la inseguridad y todas las cosas que están haciendo? Entonces es necesario entender. Por eso muchos siguen bailando, muchos siguen fumando, a pesar de que da cáncer en la garganta, de que da cáncer en la lengua, en el estómago, en los pulmones. Y muchos siguen tomando. El Espíritu Santo nos manda que no nos embriaguemos con vino, sino más bien que seamos embriagados del Espíritu Santo,
que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora sí lo podemos entender por qué es que los cristianos no mostramos los senos, ni mostramos las piernas, ni nos vestimos con ropas apretadas, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo ama a los varones y no quiere el Espíritu Santo que nosotros seamos piedra de tropiezo para los varones, porque aquel que nada más mira mal a una mujer o una mujer mira con deseo a un hombre, ya pecó, imagínense. Entonces esto es bueno saberlo, porque a veces hablamos pura ignorancia. Entonces nos dice que somos fanáticos, que somos legalistas, porque ya no hacemos lo que antes nosotros hacíamos y nos miran como si fuéramos cosa extraña. Así está escrito en la palabra, porque el Señor lo primero que hace es sacarnos de nuestra manera vieja de vivir. Lo primero que hace es destruir en nosotros el hombre viejo, la mujer vieja, porque está viciado, porque solo le gusta complacer a su carne, es idólatra de su carne, ese es su ídolo, y hace lo que le da la gana y habla lo que le da la gana y no piensa nunca en Dios, no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta los caminos que Dios le ha trazado, que es un camino de bienestar, de prosperidad y de bendición, y se le ha olvidado que la vida de nosotros le pertenece al dueño, al que la hizo. Él nos inventó, Él nos hizo, y nosotros no tenemos potestad sobre nuestra propia vida, porque no nos pertenece a nosotros. Todo lo que tenemos es de Cristo. Yo soy de Cristo, mis hijos son de Cristo, mi familia es de Cristo, mi esposo es de Cristo, mi casa es de Cristo, mi dinero es de Cristo. Todo, nadie trajo nada a este mundo. Nos vinimos con las manos vacías, sin ropa, sin nada. También nos vamos con las manos vacías, porque nos está esperando en el cielo tesoros, riquezas. Caminaremos en mar de cristal, en calles de oro. Aleluya, gloria a Dios. Aquí lo que Dios nos está resaltando en este versículo 1 y 2 es la humildad. Tenemos que ser humildes para reconocer que Cristo murió en la cruz y ya quitó toda maldad en nosotros. Añadirle fe a esta palabra. Ya nos expió nuestros pecados, nos lavó, nos santificó. Pero el salmista David estaba pidiéndole a Dios que lo limpiara, que lo ayudara, que él reconocía su pecado. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque solo Dios puede perdonar pecados y puede limpiar. Mire la humildad en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. ¡Qué humildad! Por eso Dios ama los corazones humildes, porque hay personas que Dios les está hablando, que Dios sabe que están en pecado y actúan como si no pecaran, les importa lo que Dios dice y siguen pecando, y todos los días añaden pecado y siguen pecando y siguen hasta que se mueran, siguen pecando. Y cuando les sorprende la muerte, el pecado los lleva a la muerte eterna, porque el pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es la muerte espiritual y física. Esa es la paga del pecado. Aleluya. Y esto tenemos que saberlo. Y Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos que sufrir las consecuencias de haberlo hecho. Y si insistimos en pecar después de haber oído esta verdad
dice Dios que mejor es que no te hubieras enterado de esta verdad, que es mejor que no lo hubieras conocido, porque la puerca lavada vuelve a su vómito, vuelve a revolcarse en el fango. Así está escrito en la palabra. Esto es palabra dura, pero es necesario recibirla y escucharla para no caer en rebelión y en desobediencia y vayamos a condenarnos nosotros mismos, porque Dios no condena a nadie. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar al mundo porque estaba perdido, porque Adán y Eva, el primer Adán, alma viviente, le entregó esto al Satanás por causa de Eva. Todo esto se lo entregó a Satanás, el mundo, las naciones, porque todos sabemos, lo hemos leído, cómo Satanás tentó al Señor y le dijo que lo adorara y le daba todos estos reinos, todas estas naciones que se las habían entregado a él. Por eso Cristo vino a rescatar lo que es de él. Todo lo nuestro es de Él, todo es de Él, todo. Nosotros somos administradores de los hijos, de la casa y de todo lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios, esto está poderosísimo e interesante. Debemos abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos para escuchar esta verdad. Todo pecado tiene consecuencia. La paga del pecado es la muerte eterna. Aleluya. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, si estamos en pecado, es mañana de arrepentimiento. Aleluya. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Vio? Cada vez que decimos una mala palabra, estamos pecando contra Dios. Contra ti solo he pecado. Cada vez que nos vengamos, estamos pecando contra Dios y contra el cielo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios sabe todo. Él oye nuestras vulgaridades, Él oye nuestras reacciones, nuestras malas palabras. Él lo oye, así nos podamos nosotros esconder, hacer un túnel y meternos ahí. Y ahí nos ve Dios fumando, tomando, haciendo orgías, haciendo fiestas, haciendo cosas terribles. O si nos vamos para un burdel, para donde nos vayamos, allá nos ve Dios. Dios está en todas partes, pero su gloria la manifiesta a los que le anhelan, a los que le obedecen, a los que lo anhelan, a los que desean la presencia de Dios. La presencia de Dios es para aquel que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido, que ha recibido a Cristo en su corazón. Pero Él es Dios omnisciente, Él está en todas partes, pero su presencia no la manifiesta, sino a su pueblo elegido justo, aquel que se ha lavado de su maldad con la sangre de Cristo, aquel que ha recibido el perdón de sus pecados por medio de la sangre de Cristo, y ellos le han vencido por la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos. Esa sangre triunfa sobre potestades, sobre principados, sobre el pecado. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Quedó en continuará este salmo precioso. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias mi Rey. Gracias por este poderoso salmo. Quedamos hasta el versículo 4. Aleluya. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tenemos que confesar nuestros pecados.
para que cuando vayamos a darle cuenta a Dios, ya Dios no nos va a hacer juicio, no nos va a juzgar, porque ya el juicio que venía para nosotros, la muerte eterna que venía para nosotros, la sufrió Cristo cuando fue a la cruz. Ese fue el juicio de nosotros. Él es el sustituto de nosotros. Ya nosotros no vamos para el lago de azufre que arde, para el lago de fuego que arde con azufre, porque Cristo expió nuestros pecados. Por eso le obedecemos, lo amamos, porque el juicio que venía para nosotros y para toda la humanidad lo recibió Cristo cuando fue a la cruz y murió por causa de nuestros pecados. Quiere decir que todo el pecado de la humanidad provocó que Cristo muriera por nuestros pecados y se hiciera pecado, siendo inocente, no habiendo cometido pecado jamás, siendo santo, se hizo pecado para quitar la fuerza y el poder del pecado que nos hacía pecar. Ya no hay deseos de fumar, ya no hay deseos de pelear, ya no hay deseos de bailar música mundana, ya no hay deseos de hacer lo malo, porque el Espíritu Santo se apoderó de nuestras vidas, nos rescató, nos regeneró, nos transformó, nos restauró, y ahora Él vive en nosotros y nos orienta, nos guía y nos ayuda y nos dice lo bueno que tenemos que hacer y lo malo que tenemos que desechar. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra poderosa. Gracias por ministrarnos sanidad, libertad con este salmo. Gracias por llevarnos a todos al arrepentimiento. Vamos a confesar nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de hacer lo malo. Perdona nuestra rebelión. Perdona nuestra desobediencia. Perdona por insistir en amar al mundo. Perdona por insistir en dañar nuestro cuerpo en un suicidio a largo plazo, como es fumar y tomar. El alcohol es dañino. Las células de nosotros exigen vitamina, mucha agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, grasa. En ninguna parte dice que hay que echarle alcaloides, que hay que echarle marihuana, cocaína, alcohol o químicos. Estamos nosotros atentando contra nuestra propia vida cuando estamos introduciendo en nuestro organismo cosas diferentes a la composición que tiene cada célula. Por eso hay vida en cada célula de nosotros, porque tiene los componentes que Dios le puso para sostener nuestros órganos funcionando bien. Oh Dios, tenemos que pedirle perdón porque nosotros enfermamos el cuerpo comiendo en abundancia cosas que no nutren a las células, sino que la desorganizan y le provocan que se salga de su funcionamiento y se formen tumores y el famoso cáncer que está matando a mucha gente. Es porque las células dejan de funcionar, porque es alterado el componente celular. Oh Dios poderoso, perdónanos por comer muchos dulces, muchas grasas, muchas harinas, muchos carbohidratos. Perdónanos, Señor, perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, perdona toda clase de pecados ocultos por hecho, por acciones y por omisión. Perdónanos, pedimos perdón a Dios y estamos arrepentidos, y hoy recibimos la fuerza y el poder del Espíritu Santo que nos va a recordar que ya no hay pecado en nosotros por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy recibimos la ayuda del Espíritu Santo
Santo para recordarnos esta palabra todos los días de nuestra vida, para hoy mismo tomar la decisión de no pecar, porque el que peca está pecando contra Dios, contra el cielo, contra su alma y contra su cuerpo y contra su vida, que no le pertenece sino a Dios. Y Dios hizo ese sacrificio para que ninguno de nosotros atentara contra nuestra salud ni atentara contra nuestra vida espiritual. Oh, dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros nos va a ayudar a no pecar. La sangre de Cristo venció al maligno que se une a nuestra naturaleza caída para desviarnos del propósito de Dios, para no dejar que nosotros vivamos en santidad, porque Él quiere que nosotros hagamos todo el tiempo lo malo que no le agrada a Dios. Gloria